Chile que alimenta al mundo. Aquí comienza El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Y ANSA Agro, remolacha, dulce negocio. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Bienvenidos a una nueva edición de su programa El Agro, como siempre en Radio Agricultura, la radio de los agricultores y de todos los chilenos ya desde hace 80 años, junto a cada uno de ustedes en Chile y en todo el mundo también a través de el www.radioagricultura.cl. Les recordamos que pueden seguirnos en Twitter, donde ya tenemos una comunidad de más de 3.000 seguidores en solamente un mes y medio que llevamos con nuestro fanpage, y en Twitter en @elagrochile, e informarse de la actualidad agrícola en www.elagro.radioagricultura.cl, nuestro sitio web. Antes de ir a una pausa, saludamos a nuestros auspiciadores: Ribulis Plastro, Quimetal, FIA, Valent y ANSA Agro y Soquimich Comercial. Nosotros vamos a una pausa, pero que es en nuestra sintonía, porque ya regresamos. Estamos de vuelta en su programa El Agro en Radio Agricultura. Y le cuento que Quimetal tiene la más alta calidad y tecnología de punta en productos químicos para la agricultura. Sus fungicidas tienen certificación para su uso en agricultura orgánica. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Y en Soquimich Comercial te entregamos un equipo de primer nivel. Por eso ahora somos los representantes en Chile de los españoles Atlántica, los mejores foliales del mercado. Soquimich Comercial, tu preferencia la hicimos nuestra. Bueno, y como cada semana tenemos interesantes entrevistados. Hoy día vamos a tener 3 series de entrevistas distintas. Vamos a tener un programa muy completo. Y en primer lugar hablaremos sobre esta polémica que se ha generado en torno a la reforma al Código de Aguas y que tiene a todos los actores del sector agrícola bastante preocupados. También otros sectores, pero fundamentalmente el sector agrícola, el que siente de alguna manera que le están cambiando las reglas del juego. Hay otros sectores que sector sanitario, etcétera, que incluso pueden obtener algunas garantías adicionales con el nuevo sistema, pero en el caso del sector agrícola ha sido el más crítico a esta reforma al Código de Aguas que está ya avanzando en el Parlamento. Y en esta línea tenemos justamente como entrevistados a 2 investigadores de la Universidad Católica. Por una parte tenemos a Paula Reyes, investigadora del Centro de Aguas de la Pontificia Universidad Católica, y a Esteban Cañas, investigador del Programa de Derecho Administrativo Económico de la Pontificia Universidad Católica de Chile también. Bienvenidos, Paula y Esteban, Muchas gracias. El Agro. Cuéntenos, entremos en materia, ¿cómo afecta al sector agrícola estas modificaciones? ¿Cómo afecta? Uno dice, no le está queriendo poner una carga automáticamente, sino que cómo afecta negativa o positivamente, claro, esta reforma al Código de Agua que tiene que se está impulsando hoy en día. Uh-huh. Bueno, Francisco, muchas gracias por la invitación. Uh-huh. Bueno, primero más que empezar en específico en cuáles son las modificaciones específicas de la reforma al Código de Agua, creemos que es importante contarle un poquito en qué está ahora, cómo se ha gestado un poco la reforma. La reforma partió por un boletín que se presentó en marzo del 2011 en el Congreso y que sufrió una indicación sustitutiva por parte del Poder Ejecutivo en el 2015 y que cambió casi completamente o en gran parte la estructura de esta primera propuesta de reforma. Entonces ya lleva un par de años en la Cámara de Diputados y ha pasado por la Comisión de Recursos Hídricos y de Certificación con un informe que ya fue aprobado y emitido en octubre del 2015, y ahora salió de la Comisión de Agricultura también con un informe, y ahora debería verse en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Uh-huh. Así que en eso es lo que está más o menos ahora. Por lo que hemos visto un poco en la tramitación, ahora ha bajado un poco la intensidad en la discusión en el Congreso por razones de programación de sala y eso, pero en eso está ahora específicamente. Uh-huh. Eso es lo que nosotros podemos ver como de la contingencia del código. Han salido muchas noticias últimamente y muchos actores han tratado de conversar un poco cuáles son las implicancias prácticas. Uh-huh. Eso. En lo que pueda afectar al mundo del agro, esta reforma,
Nosotros estimamos que la modificación más relevante tiene relación con un aspecto muy propio del derecho de aguas, del cual muchos agricultores se han visto beneficiados desde el año 1981, que desde el año en que entró en vigencia nuestro actual código, que es la característica de que estos derechos de agua, los derechos de aprovechamiento de agua, pueden ejercerse de manera consuetudinaria, se dice en academia, es decir, sin necesidad de contar con un título material que diga que el agricultor tiene derecho a tal caudal por segundo. Estos derechos consisten netamente en el uso que la persona, el titular, hace del agua de manera efectiva, y la Constitución le consagra un derecho de propiedad sobre dicho aprovechamiento. La reforma, uno de los aspectos más críticos que trae, es que viene en desconocer dicho uso consuetudinario, exigiendo al usuario que tenga un título material para poder aprovechar de esas aguas. Es decir, estas personas que hacen uso de las aguas no podrían oponerse ante otras solicitudes y tienen la obligación, desde el momento en que la reforma sea publicada, de regularizar sus derechos. Es decir, dentro de 5 años desde que la reforma se haya publicado, toda persona que esté haciendo uso de agua sin ningún título tendrá que regularizarlo. Uh-huh. Y eso en la práctica, ¿cuáles son los efectos? Que este derecho a uso de agua que tenían de alguna manera, ¿otros se los puede arrebatar, puede entrar a competírselo? Exactamente. Si es que al establecer la reforma que las personas que hacen uso de manera consuetudinaria, de manera no escrita, de estos derechos de agua, no pueden oponerse ante otras solicitudes. Por ejemplo, si llega una persona a solicitar un derecho de aprovechamiento de agua ante la DGA en la misma cuenca y en el mismo punto, incluso en donde se hace uso de este derecho consuetudinario, la persona que hace uso del agua no podrá oponerse diciendo que ella tiene un título, que ella tiene un derecho, porque la reforma no lo permite. Actualmente el código sí lo permite, porque les da el mismo nivel, tanto al derecho que se encuentra en un papel positivamente, como al derecho reconocido por la legislación. ¿Y cuál es la lógica que opera detrás de esta propuesta del Ejecutivo? Nosotros creemos que es la certeza, la que buscaría el Ejecutivo, certeza que se busca de una manera tal a través de los registros, que todo se encuentre en un expediente, en el registro de conservador de bienes raíces, pero se está omitiendo, en nuestra opinión, una de las certezas más grandes, que es la fuerza de los hechos, que no se le puede imponer a todos los agricultores, a todas las realidades que hay en nuestro país, desde la primera hasta la última región, que tengan un conocimiento cabal de la normativa ni de los regímenes registrales de estos derechos. Después, esta discusión ha estado bastante enredada, porque en algún momento también entraron senadores a la discusión. Esto se supone que está en la Cámara de Diputados, pero entraron senadores proponiendo un caudal ecológico. Eso generó bastante movimiento e inquietud en los agricultores. Finalmente, al parecer, eso quedó en nada. Cuéntanos un poco también ese proceso, y para que la gente pueda entender también por qué, si algo parece que está en la Cámara de Diputados, aparecen proyectos en paralelo por otros lados. Bueno, el Senado se hizo parte en esta discusión por 2 vías. Primero, como bien señalas tú, proponiendo que estos caudales ecológicos, que la Cámara de Diputados se haga parte en la discusión proponiendo caudales ecológicos, y por otra parte, a raíz de una reforma a la Constitución, un proyecto de reforma constitucional que viene a reformar precisamente el artículo de la Constitución que reconoce estos derechos consuetudinarios, estos derechos que no requieren de una inscripción. Paula ha tenido un mayor acercamiento a dicha reforma constitucional, ¿cierto, Paula? Sí, es verdad. La reforma constitucional también, como también nos adelantaba Esteban, se mete de alguna forma en cuestionar un poco este derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua. En un momento esta reforma constitucional planteó la posibilidad de eliminar el inciso final del artículo 19.994, que es la protección más fuerte que tienen estos derechos a nivel constitucional.
Sin embargo, eso en mayo, aproximadamente el 10 de mayo, esa indicación o esa propuesta se votó, no quedó eliminado finalmente el 19 número 24 inciso final, quedó exactamente como está hoy en día. Perfecto. Por lo tanto, hasta el momento, como está hoy en día la reforma constitucional, todavía existe una protección de estos derechos que tienen los titulares de aprovechamiento de agua. Francisco, me gustaría volver un poco a un punto que tú nos mencionaste antes. ¿Cuál es el sentido o lo que hay detrás de la lógica? Exacto, la lógica de esta reforma. Yo creo que, y así lo hemos discutido un poco en el centro y en todas nuestras actividades, un poco que con esta reforma existe un cambio de lógica, un cambio de paradigma respecto al uso del agua. El Código del 81, y con toda su historia y toda su tramitación y toda su puesta en práctica de ya 35 años, es un código de riego, fundamentalmente. Es un código que fue pensado en una época de, no sé si de abundancia del recurso, pero una época un poco distinta a la que estamos enfrentando hoy en día. Y también es un código que fue escrito por agricultores, escrito para agricultores. Y así se ha ido ejerciendo en la práctica. Ahora el punto de vista cambia, y es un punto de vista más basado en establecer una priorización de usos del agua, priorización que en el código vigente del 81 hasta ahora no existe. Todos los usos son considerados iguales, y de hecho los usos del agua, si yo solicito un derecho de aprovechamiento de aguas, no tengo que especificar cuál va a ser mi uso, cómo se va a usar, y tiene relevancia en ciertos aspectos particulares, pero no como una línea central. Y eso es una de las líneas centrales también de la reforma, que establece una priorización de usos del agua, siendo el primero el abastecimiento humano y la distribución de agua potable o de agua en general. Y va un poco con lo que tú mencionabas al principio, de que el agro puede verse afectado en cierta medida, pero también hay otros sectores que podrían estar siendo no beneficiados. Una reforma de este tipo no pretende beneficiar específicamente a nadie, pero sí va en una línea más de asegurar el consumo de agua para abastecimiento humano, sea urbano o rural. Ese es el primer punto. Y perdón, ahí hay una duda, un comentario que le he escuchado fundamentalmente a agricultores, a gente de asociaciones de regantes, etcétera, que dicen, hoy en día ya las sanitarias tienen un uso más preferente. Y la verdad es que de alguna manera incluso ya hay reclamos de que no hacen las inversiones adecuadas. Entonces, ¿qué ocurre si a nivel de legislación se les da un uso más preferente y se les protege aún más? ¿Van a hacer las inversiones? Si hay un periodo de sequía y se requiere agua, nos van a quitar nuestra agua, es lo que piensan los agricultores, por alguna medida ejecutiva, ¿no es cierto?, administrativa, basado en la nueva ley, en el nuevo Código de Agua, y no van a estar los incentivos para que las empresas sanitarias realicen las inversiones adecuadas para asegurar el consumo humano. Claro, efectivamente, ese es un tema que todavía no se ha abordado completamente en la práctica, en la reforma. Es cierto que las sanitarias han estado cuestionadas últimamente, principalmente por estos temas de abastecimiento y de inversiones, pero en realidad la reforma del Código de Aguas no pretende establecer un nuevo régimen sanitario, no pretende meterse en esas áreas, solamente prioriza los usos. Ahora hay que ver cómo en la práctica se materializa esa priorización de usos, que puede ser bastante conflictiva, principalmente para los distintos sectores, como ya lo hemos planteado. Pero hay que ver en la práctica cómo va decantando también la reforma. Como les decía antes, la reforma todavía queda una tramitación pendiente, falta que pase por el Senado todavía, y por lo tanto falta bastante todavía. Yo creo que en ese sentido hay que estar informado y ser cauteloso respecto a cómo va evolucionando el proyecto. En general, por lo menos con lo que pasó con la reforma del 2005 del Código de Agua, fue una reforma muy larga. Partió su tramitación creo que en el año 92, por lo tanto, en general las reformas de agua son de larga tramitación. Por eso yo creo que estamos todavía en un periodo donde hay que estar muy atentos a ver cómo va a desencadenar finalmente todo esto. Por cómo está ahora el proyecto, esos son los aspectos más importantes. Esta priorización, que todavía falta materializar aspectos prácticos, cómo se va a llevar a cabo y a quién podría afectar efectivamente. Estamos conversando con Paula Reyes del Centro de Aguas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y con Esteban Cañas, investigador del programa de Derecho Administrativo Económico también de la Pontificia Universidad Católica. Justamente estamos conversando sobre este tema que le preocupa a nuestros agricultores, que tiene que ver con la reforma al Código de Agua actualmente en tramitación, ¿no es cierto?, en la Cámara
de Diputados. Y antes de continuar, yo les quiero contar que Ribulis Plastro es el soporte mundial en la administración del agua para la agricultura, justamente, ofreciendo productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua. Ribulis Plastro, tu partner para el crecimiento. Y por otra parte, tengo una excelente noticia para empezar este día. IANSA Agro entrega la mejor tecnología para su siembra y cosecha de remolacha. No hay donde perderse esta temporada. Siembre remolacha, dulce negocio con IANSA Agro. Nosotros vamos a una pausa comercial y luego continuamos con la segunda parte de esta interesante entrevista. Y estamos de vuelta en su programa El Agro, como siempre, en Radio Agricultura. Y le cuento que Quimetal tiene la más alta calidad y tecnología de punta en productos químicos para la agricultura. Sus fungicidas tienen certificación para su uso en agricultura orgánica. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Y por otra parte, asegure su negocio cumpliendo con los mercados de exportación más exigentes. Ultrasor K+, el nitrato de potasio número 1 en el mundo. Lo tiene Sokimich Comercial. Y continuamos con la segunda parte de esta entrevista a Paula Reyes y Esteban Cañas, investigadores de la Pontificia Universidad Católica, sobre el tema del Código de Aguas, de la reforma al Código de Aguas. Y en esa línea, ¿qué importancia ha tenido para la agricultura nacional el Código de Agua tal como está ahora? Es un poco volver a lo que ya habíamos conversado antes. Como les planteaba, el Código de Aguas del 81 fue pensado y estructurado para los agricultores, un código, y más que para los agricultores, principalmente y fundamentalmente para el riego. Es un código que también hay muchas leyes complementarias que se encargan de fomentar el riego. Está también la Comisión Nacional de Riego y existen muchos incentivos en ese sentido. Sin embargo, ese es un poco el cariz que se le ha intentado dar en la práctica, exactamente. Ahora, como ya hemos conversado un poco, esto cambia con la reforma y hay que ver de qué forma va a seguir avanzando esta priorización. Por otra parte, el código actual tiene un importante elemento propio de las organizaciones de usuarios, que es que le atribuye una independencia para poder ellos gestionar el recurso. Ellos pueden, de manera independiente, sin injerencia de ninguna otra autoridad administrativa, ni de la DGA, ni ningún otro órgano, administrar para ellos mismos el recurso hídrico, a través de las juntas de vigilancia, todas las asociaciones de canalistas. Dentro del margen de recursos que tienen, ¿o no? Claro. Dentro de los derechos que tienen. Claro, dentro de los derechos que tiene cada miembro de esta organización de usuarios, estos derechos son administrados por el directorio de la Junta de Vigilancia o de la organización de usuarios respectivo. Pero en esta organización, en esta distribución, nadie se mete, solo ellos. Ellos son soberanos dentro de su propia cuenca, por así decirlo. Perfecto. ¿Eso cambia? Con la reforma vienen cambios respecto a la gestión del recurso, por supuesto. Por un lado, durante los periodos de escasez hídrica, que deben ser declarados por la Dirección General de Aguas, este órgano, dentro de estos periodos, puede llegar a intervenir directamente a la cuenca, sin necesidad de acuerdo o de solicitud por parte de la organización de usuarios. Y ella entrar a distribuir el recurso. Por otra parte, también la reforma viene a establecer una disposición que obliga a todas las organizaciones de usuarios y a toda persona que tenga una bocatoma, incluso aunque no esté dentro de una organización de usuarios, a construir estaciones de monitoreo del recurso, tanto de cantidad del caudal como de su calidad, ya sea que la saque o que lo devuelva en el caso de los derechos no consuntivos. Estas estaciones de monitoreo se establecen para los efectos de que la DGA pueda medir el caudal que se saca y que se devuelve. Si es que se incumple, se establecerían sanciones, cosa que antes la DGA no podía hacer en materia de retiro de agua. Sanciones que van entre los 10 a las 400 UTM. Perdón, para intervenir las cuencas, en el caso de que efectivamente exista una situación de déficit hídrico, etcétera, ¿quién sería el indicado para hacerlo? ¿Quién contempla esta reforma que ejerza ese derecho a nombre del Estado? Actualmente, para intervenir una cuenca durante un periodo de escasez hídrica, la ley le da el privilegio o la prevalencia a la misma organización de usuarios, que ellos se pongan de acuerdo cómo van a administrar su recurso durante un periodo de escasez. Tal es
la finalidad de ser nuestro código un código de riego, que pone su énfasis en los mismos regantes. Mientras que la reforma no espera este acuerdo, sino que le da la facultad a la dirección para intervenir directamente en la cuenca. Creo yo que es correcto que se le dé una prevalencia al acuerdo que puedan tener los mismos regantes. Si ellos saben bien cuál es la realidad de su cuenca, cuál es la realidad de sus instalaciones, creo que ellos son los mejores para que puedan determinar cómo van a administrar ese recurso en un periodo de escasez. ¿Y de esta manera esta reforma podría afectar a los agricultores? Efectivamente, lo que hemos tratado de plantear hoy día es que, a pesar de que falta todavía ver qué es cómo termina esta tramitación, efectivamente existen ciertos puntos de atención o puntos en los cuales podría verse una especie de intereses cruzados respecto a la nueva legislación. Esteban ya comentó algunos y esos principalmente son los puntos más complejos, y personalmente creo que este cambio de mentalidad o este cambio de visión del código es con lo que hay que estar alerta de alguna forma, es ver en cómo se van a materializar estos diferentes aspectos en la práctica. ¿Y de qué forma se puede modificar esta reforma para que no perjudique al sector agrícola? Ustedes seguramente como Centro de Aguas han estudiado este tema y posiblemente tienen algunas propuestas. Sí, efectivamente nosotros como Centro de Derecho y Gestión de Aguas hemos tratado de ver y de estudiar cuáles, por ejemplo, han sido los modelos o cuáles pueden ser las distintas posibilidades de reforma o de mejorar lo que sea necesario mejorar. Nosotros como centro de investigación estamos muy conscientes de que los proyectos de reforma de este tipo, que calan tan profundo en las instituciones que ya están arraigadas en los agricultores y en los otros usuarios, deben ser hechas con un consenso o con una especie de tratar de incorporar a todos los actores posibles en la discusión. Nosotros desde un punto de vista académico eso hemos tratado de hacer, hemos tratado de opinar en columnas, lo mismo estamos haciendo acá, de que es necesario que haya más diálogo. Es necesario que se escuchen y que se vean propuestas del extranjero, propuestas chilenas propiamente tal, que consideren cuál es la realidad actual y cuáles son las necesidades de los sectores. Probablemente las necesidades del sector agrícola son muy distintas a las necesidades de otros sectores. Por eso es necesario confluir en una especie de consenso. Y eso es lo que yo creo que nos importa más como centro y como investigadores, promover un poco más diálogo en la reforma y en la discusión. ¿Han sido escuchados por el Parlamento, por las comisiones? ¿Han tenido la posibilidad de exponer frente a ellos? Nosotros hasta el momento no. Nosotros nos hemos enfocado más que nada en la difusión académica de las ideas, de los modelos de derecho, de regulación y también de gestión, que es algo que nos preocupa mucho. Nosotros ahora vamos a celebrar en el 2 de septiembre, vamos a celebrar nuestras 18ª jornadas de Derecho y Gestión de Aguas. Así que es una instancia súper interesante de discusión. Van a venir algunos profesores extranjeros a contarnos un poco en qué está el modelo de aguas en el extranjero, que también es algo muy importante a considerar. Y también tenemos un panel específico dedicado a la reforma. Hay expositores sobre la reforma constitucional y también sobre algunos aspectos más polémicos de la reforma del Código. Interesante, entonces para recalcarlo, esto es el 2 de septiembre. 2 de septiembre. Es todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Y dónde se va a realizar? Se realiza en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el aula magna. Estamos hablando de la Facultad de Derecho en la Casa Central. En Casa Central, exacto. Alameda 340. Perfecto. Bueno, también para dejar invitados a los auditores, especialmente a los agricultores que están muy interesados en este tema. Ha habido muchos seminarios al respecto, pero sin lugar a dudas un seminario de ustedes puede ser muy, muy atractivo también, y con especialistas de primer nivel. De aprobarse esta reforma, ¿qué pasará con tal cual como está ahora, con la herencia del derecho de uso de agua? Hoy en día es un derecho que iba pasando de generación en generación. Hemos escuchado que se está pensando en un tope de alrededor de 30 años. Exacto. Por derecho. Cuéntanos un poco de eso. Sí, la verdad es que eso es otro tema en lo que no hemos abordado específicamente ahora. Pero efectivamente, además de establecer todas estas limitaciones, se establece que los derechos son temporales. Y van a ser de tipo concesional, entregados por la autoridad, en este caso la DGA. Efectivamente tienen un tope de 30 años que puede ser prorrogable bajo condición de que se sigan utilizando y un montón de otras condiciones, pero también sobre la herencia específicamente la reforma no se ha pronunciado. Es un tema que no está abordado específicamente en el Código de Aguas. La transmisión de los derechos del patrimonio del causante al heredero está tratado por el Código Civil y debiera
sea cual sea la denominación que tenga este derecho de aprovechamiento de aguas, ya sea una concesión o un derecho de aprovechamiento, sea como esto termine siendo, se va a regular por las normas generales hasta el momento. No existe un pronunciamiento específico de la reforma. Pero independiente que se herede, siempre va a ser con el tope de 30 años. Si es con el tope de 30 años y el fallecimiento se produce después de esos 30 años, efectivamente esto sale del patrimonio de la persona, del usuario del agua. Claro, en caso de que no se renueve. Exacto. Claro, esos 30 años en todo caso son prorrogables. Exacto. Pero esa prórroga queda sometida al escrutinio y al análisis de la Dirección General de Agua. Ella determinará si es que el agua efectivamente se está usando, si es que se está usando para la destinación para la cual se solicitó, es decir, si es que se pidió agua para riego, si es que efectivamente se sigue usando para eso. Y determinará también el pago de la patente por no uso, si es que efectivamente se ha hecho. Si se cumplen esos requisitos, se podría ampliar esos 30 años, prorrogables por otros 30 años más. Perfecto. En un escenario que tenemos hoy en día de una situación de déficit hídrico un poco más estructural, en que quizás este año ha sido un poco distinto para la zona centro-norte, ¿no es cierto?, centro-sur, pero ya en el sur ha habido una sequía importante este año, y los últimos 5 o 6 años veníamos de una sequía prolongada en la zona centro-norte y centro-sur de nuestro país. Se ha dicho que esto puede ser bastante más estructural en el tiempo y que el clima cambió. En ese sentido, la situación de déficit hídrico parece ser como media permanente, ¿no es cierto? Exacto. ¿Cómo visualizan el futuro del agua para la agricultura en nuestro país con estas nuevas reglas del juego y en este nuevo escenario? Efectivamente, como tú dices, Francisco, el cambio climático y la sequía estructural son fenómenos que, como siempre dicen, llegaron para quedarse. Es una realidad científica innegable el cambio climático y los cambios de condiciones que puedan existir respecto al agua. También se han producido, y también es algo que la reforma no trata específicamente, pero también tenemos que preocuparnos también de otros fenómenos relativos, por ejemplo, a los cambios de precipitaciones, a los cambios de estacionalidad en las precipitaciones, que es un poco lo que ha venido ocurriendo, y también a los otros fenómenos, aluviones, lluvias en periodos y en cotas donde no están, donde no se producían antes. Son fenómenos que van a seguir ocurriendo. Personalmente y también como centro creo que es una preocupación real, porque es un hecho científico y que la reforma tiene que hacerse cargo, y tiene que hacerse cargo el legislador y también los usuarios del agua, de ver cómo vamos a gestionar mejor esto en un escenario de sequía o de escasez. Como decía un poco antes, en realidad el Código de Aguas nació en una época distinta en cuanto a factores climáticos y atmosféricos. Entonces es algo de lo que tenemos que hacernos cargo. ¿Cómo hacernos cargo? Es algo que tenemos que conversar todos los actores. Bueno, y cuando se trata de un código, de una norma, de una ley, las leyes son un país bastante legalista, ¿no es cierto?, que se cree que las leyes vienen a resolverlo todo, y la verdad que aquí el problema muchas veces tiene que ver también con un adecuado aprovechamiento, con un adecuado gestionamiento, ¿no es cierto?, del recurso hídrico, más que el marco legal que efectivamente tengamos, y a veces nosotros ponemos la carreta antes de los bueyes, ¿no es cierto?, y nos estamos preocupando de todo normarlo, y que cuando al final hoy en día se requiere gestionar, se requieren las plantas desalinizadoras en el norte, nuevas fuentes de agua, se requieren nuevas fuentes, la infiltración de napas subterráneas, eventualmente una carretera hídrica de sur a norte, o sea, una serie de proyectos que se ve que no tienen mayor avance mientras se avanza en el tema legal. Hay algunos proyectos, por ejemplo, de plantas desaladoras y que han quedado un poco más abandonados en la discusión. De hecho, una de las finalidades más importantes del código actual, del código actualmente vigente, era específicamente la autogestión. Es esa, que el propio regante gestione su propio recurso. A diferencia de cómo lo viene a hacer la reforma, que no toma en consideración al regante. Queremos agradecerles a Esteban Cañas y Paula Reyes por haber estado en el agro en Radio Agricultura. Ellos son investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tanto del Centro de Aguas como del Programa de Derecho Administrativo Económico. Muchas gracias por haber estado en nuestro programa e ilustrarnos, explicarnos, hacernos entender un poco más sobre esta reforma al Código de Agua. Gracias por la Muchas invitación. gracias por la invitación.
Y yo les quiero contar que Ribulis Plastro es el soporte mundial en la administración del agua para la agricultura, ofreciendo productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua. Ribulis Plastro, tu partner para el crecimiento. Y como ya les contaba hace un momento, tengo una excelente noticia en este día. IANSA Agro entrega la mejor tecnología para su siembra y cosecha de remolacha. No hay donde perderse esta temporada. Siembra remolacha, remolacha dulce negocio con IANSA Agro. Vamos a una pausa comercial y luego estamos de vuelta con una interesante entrevista.